Fernand Braudel y de su visión sobre las tres escalas de la historia. Me parece especialmente relevante porque cuando uno hace historia es útil si se sirve de los instrumentos que han desarrollado otros historiadores para el análisis historiográfico. Y en mi caso, para hacer historia ficción, me sirvo mucho de los desarrollos intelectuales que hicieron la Escuela de Análisis Historiográficos, que es una escuela historiográfica francesa surgida a principios del siglo XX. Ya entraré en más detalle si procede. Lo que voy a hacer hoy es señalar algo que viene al hilo de un comentario dentro de uno de los programas, em, que determinado ejemplo histórico me sirvió para señalar que, de acuerdo a Brodel, hay tres niveles de proceso histórico, que son el largo plazo, el corto plazo y luego el acontecimiento. Esto es muy importante porque a veces cuando vemos que ocurren las cosas, no es tan inmediato entender si lo que estamos observando es algo de trascendencia, pues eso, a largo plazo, de un proceso amplio histórico, o cuál es el alcance de los acontecimientos que estamos viendo. Por ponerlo muy en crudo de una manera que me parece, es que me molesta. O sea, cuando escucho sobre eventos deportivos como un partido de fútbol que dicen que es un partido histórico, no lo es. No, ninguno de esos partidos es un partido histórico. Eso sería, si acaso, un acontecimiento, que es lo que Brodel señala como la espuma de la historia. Son los acontecimientos que ocurren al día a día. Creo que se correlaciona muy bien con la noticia periodística, de modo que un poco lo que vienen a señalar los periódicos serían esa espuma de la historia, el acontecimiento inmediato que afecta al día a día, a la semana, al momento de esas personas que están viviendo. Pero el historiador tiene que entender eh, cómo eso va filtrando y calando de alguna manera dentro de los grandes procesos históricos. Y como decía, según Brodel, hay dos niveles principales que subyacen, que son el corto plazo y el largo plazo. El largo plazo se corresponde con los procesos a, pues eso, a largo plazo. Mira, ha llegado, disculpad, voy a saludar. Hola, porque esto eh, es una emisión en directo, de modo que hay oyentes. Esto recién está empezando, como sabéis. Vale, entonces, si el amigo oyente quiere contar lo que sea, pues lo comentamos. Sigo con lo de Brodel. Pues el proceso a largo plazo señala esos desarrollos históricos que tienen calado durante décadas o siglos, que implican transformaciones de largo calado. El ejemplo que tomábamos era el proceso de secularización en Occidente, que viene asociado al proceso de industrialización, desarrollo científico y pérdida de poder de las instituciones religiosas, y que es extensible a otras realidades históricas y geográficas en las cuales se comparte este proceso de secularización. Luego, dentro de este proceso general de secularización, que es de desconexión entre lo religioso y la vida cotidiana, que hubo momentos, o sea, todos entendemos que en la Edad Media la conexión entre la religiosidad y la vida cotidiana en Europa era... Um, o ya no. Vale, pues... perdón, que estoy, estoy pensando sobre la marcha. Um, Dentro de ese proceso general de secularización, claro que hay retornos a la reconstrucción de los valores religiosos. Desde, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que implica una reacción contra el proceso de secularización que se dio en España, eh, la constitución de diferentes órdenes religiosas en Occidente, que tratan de rearmar ideológicamente a la religión católica en este caso, o el propio Concilio Vaticano II, que trata de reconstruir la doctrina de la Iglesia para adaptarla a la nueva realidad que se daba a partir del siglo XX. Bueno, pues estos son intentos de reacción más o menos exitosos. El ejemplo que tomábamos era del mundo islámico, en el cual hoy en día pues, hay un proceso de reconstrucción ideológica del Islam que parece como bastante evidente y que señalaba que probablemente tiene que ver con la reacción contra bueno, pues en el marco de la Guerra Fría, ese conflicto que había entre bloques en el mundo musulmán, al bloque occidental, uno de los aliados que le surgieron eran estas corrientes religiosas, que de hecho imbricaban muy bien con las corrientes religiosas dentro de Estados Unidos, y ahí está el In God We Trust de los dólares, de modo que el tener fe dentro de Estados Unidos era en sí mismo un valor frente al ateísmo del comunismo. Y cuando la Guerra Fría es vencida por los occidentales, por los capitalistas,
El colapso soviético y de todo el proyecto civilizatorio alternativo implica en los países musulmanes que todos sus referentes locales se debilitaron extraordinariamente y ese hueco lo pudieron ocupar pues lo que en términos históricos sería una reacción musulmana, islamizante más que musulmana, de reislamización, y que eso es lo que en el día de hoy, probablemente en estas primeras décadas del siglo XXI, estamos viviendo como un proceso de reislamización, que yo entiendo que se corresponde con un proceso a corto plazo en términos históricos, que afecta, que es como dentro de una gráfica, es como un repunte de hecho, la gráfica sería así, bajando en el término de fe religiosa, y sería como un pequeño repunte en ese proceso general de decaída, que es el proceso a largo plazo. Pero esto, como digo, son procesos generalizados, o sea, hay un proceso generalizado, por ejemplo, de muy largo plazo, que es el de integración global. Hay un hito que son los descubrimientos del siglo XVI, y a partir de ahí el proceso de internacionalización de la humanidad o de conexión del género humano ha continuado, aunque ha habido momentos de reversión de este proceso y de reaislamiento de las comunidades. Incluso en algunas localmente puede haberse producido de manera muy intensa. Pues eso, que son procesos que son dinámicos, que se contradicen entre sí, que implican a fuerzas... ah, 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 ah. Anda, mira. Pues un saludo al amigo oyente que está ahí desde México. Es un honor, de verdad. Es un honor que haya gente en otro continente con ganas. Bueno, bueno, pues eso, creo que más o menos está entendido y que estos tres niveles de comprensión de los procesos históricos eh, sirven mucho para entender la dimensión, eso, pues cuando hacemos un análisis histórico. Y antes de terminar, una cosita más de Fernand Braudel, un auténtico maestro de la escuela de Anales. Es algo que me parece muy interesante porque si escucháis historia ficción en iVoox, que es el único sitio donde se puede escuchar, está en exclusiva, la mayor plataforma de podcasting en español, pues, upa, eh, este, Brodel también dio mucho peso al impacto histórico que tienen tanto la geografía como la economía, que a lo mejor en el siglo XIX no era tan relevante, no se le dio tanto peso porque el acontecimiento político, las subjetividades, otros elementos parecían como más relevantes, incluso la construcción legal de las instituciones o de los marcos históricos. Pero este hombre señaló, y claro, no es el primero, pero desde luego es uno de los que de manera muy relevante lo puso sobre la palestra, la importancia de la economía y de la geografía para entender los procesos históricos. Esto me da pie al próximo vídeo. Voy a cortar aquí porque quiero hacerlos cortitos y el próximo lo voy a hacer sobre el impacto de la geografía en los procesos históricos, tomando como ejemplo uno de los episodios hechos en historia ficción. Un abrazo y seguimos.